noches. Nosotras somos Dos con Todo en este viernes, ya 21 de marzo año 2025. Envío saludos a mi compañera Montserrat Antúnez. El próximo lunes ya estará aquí con todos nosotros. El día de hoy oficialmente ha culminado el INAI y la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro ha tomado las funciones de acceso a la información y también la protección de datos personales. En el Con Todo les traemos una cobertura especial. Mañana 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. Entonces nos fuimos a la presa Madín, ubicada en el Estado de México, la cual está sobreexplotada por un lado, dando escasez de agua a sus habitantes, pero también está contaminada y les llega esa agua con metales pesados. Hablaremos de ello y también otros temas de seguimiento. Una breve pausa. Gracias por estar aquí. Hoy viernes 21 de marzo año 2025, ya oficialmente en la primavera. Gracias por sus saludos. Tete ama el café. Holanda, dice Holanda Dulce. Saludos. Nos preguntan por mi querida compañera Montserrat Antúnez, la cual ya estoy extrañando. Ella se encuentra muy bien, nos va a acompañar el próximo lunes. Y también Ana G nos está saludando, como siempre. Y también por aquí ya anda Miguel Ayala. Bueno, pues vamos con las noticias en esta sección de Al Hilo. Como les decía, el día de hoy, pues la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, acudió por primera vez al edificio del extinto ya, a partir de hoy, INAI. Es un edificio que está al sur de la Ciudad de México, en Insurgentes, y este viernes como tal ya entró en vigor la denominada Ley General de Transparencia, por lo que se extinguió oficialmente el INAI. Ayer Gerardo Meléndez nos preguntaba hasta cuándo iban a dejar de existir y seguir absorbiendo recursos públicos. Bueno, el día de hoy oficialmente ya no existe el INAI. Los excomisionados del INAI, los 4, pues poco a poco se fueron despidiendo. Incluso unos de ellos ya actualizaron su perfil en sus redes sociales ya como excomisionados. Ahora, las funciones, que básicamente es el acceso a la información, que podamos seguir solicitando información como ciudadanos, como periodistas, como investigadores, pues los va a tomar la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que está comandada por Raquel Buenrostro, pues una funcionaria pública bastante conocida desde el sexenio pasado por el tema de pues haber sido muy dura en cuanto a exigir a las grandes empresas el pago de impuestos desde el SAT. Incluso pues se le decía lazar de hierro por ello. Bueno, justo la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, acudió este viernes a la sede del extinto INAI. Ahí se reunió en una mesa de transición con los trabajadores del INAI. Recuerden que esta semana les informamos que durante 3 días trabajadores del INAI, más de 800, estuvieron manifestándose dentro y fuera de la sede del INAI para exigir lo básico, su liquidación, su derecho laboral a una compensación luego de haber laborado ahí en el INAI. Bueno, se había acordado ayer por los comisionados, excomisionados del INAI, una compensación para los del área de servicio de carrera profesional. Quedaban pendientes los de libre designación. Bueno, el día de hoy, en reunión ya con la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se ha acordado también una compensación para ellos, es decir, ya todos los trabajadores del INAI van a acceder a liquidación, por lo cual retiraron el plantón de esto. Bueno, preguntándole a Rosa María González, la ex trabajadora del INAI con la que conversamos el día de ayer, nos dijo lo siguiente: los trabajadores de personal de libre designación del extinto INAI recibirán una compensación económica similar a lo que recibieron los del servicio profesional de carrera, es decir, 3 meses de sueldo, 90 días, más 20 días por año. A la pregunta expresa de si alguno de estos trabajadores que estaban en el INAI, pues con conocimiento precisamente de la Plataforma Nacional de Transparencia y demás, van a continuar trabajando ahora ya en la Secretaría Anticorrupción,
Esta fue la respuesta de Rosa María González. Hay excepciones, hay la posibilidad de que contraten a cierto personal de momento. Ejemplificó con el personal administrativo. Asimismo, respondió, se requiere personal técnico y no descartó la posibilidad de contratarlos. Es decir, la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, no descartó la posibilidad de absorber a algunos trabajadores con conocimiento técnico del INAI a ahora esta secretaria anticorrupción, que entre otras funciones va a absorber el tema de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia y demás. Bueno, después de esta reunión que tuvo la secretaria Buenrostro con los trabajadores en una mesa de transición, dio una breve rueda de prensa y en ella aseguró lo siguiente. Si bien es cierto que el INAI dejó de existir, la función sigue. Insisto, acceso a la transparencia y protección de datos personales. Y el INAI, al ser la única institución que tenía a todos los especialistas, seguramente nosotros nos haremos llegar de muchos de ellos para que nos acompañen a nuestras plantillas. Ayer justamente nos preguntábamos cuál iba a ser el destino de estos trabajadores, además de, si recibían su liquidación o si eran algunos trasladados a la Secretaría Anticorrupción. Bueno, está en proceso eso, dependiendo de sus conocimientos en cuanto a acceso a la información. Por su parte, la excomisionada del INAI, Julieta del Río, tuiteó lo siguiente. Acuérdense que hay una clara división entre los ahora excomisionados del INAI. Por un lado, el excomisionado presidente Adrián Alcalá y por el otro, las otras comisionadas, particularmente la excomisionada Julieta del Río, quien fue la que presentó la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por esta red de moches a los empleados, por este nepotismo y demás. No sé si tengas por ahí, Luis, por favor. Ahí está. Ese es el primer tuit y después se lanza contra Alcalá. Montajes todos podemos hacer. Es una clara alusión a los 3 días de protestas que realizaron el día de ayer los trabajadores y el día de antier. Montajes todos podemos hacer, juntar gente para porras, pero al tiempo se caen las mentiras. Gracias a ustedes por trabajar y no usar recursos que no fueran para el trabajo, les dice a los extrabajadores, y finaliza con esto, que la Auditoría Superior de la Federación, es decir, la que fiscaliza cómo se maneja el dinero público y la que descubrió que sí, en efecto, había una red de moches dentro del INAI y nepotismo, que la auditoría se encargue de cada quien y que siga vivo el acceso a la información y la protección de datos. Hay que agregar que justamente esta excomisionada Julieta del Río se encargó de proteger todos los datos que están actualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia y que usted como ciudadano, como periodistas, como investigadores de academia podemos acceder a estos datos valiosos en nuestro derecho al acceso a la información. Bueno, pues ahí está, después de 3 días de manifestaciones, es decir, solo manifestando que no les querían dar su liquidación, fue que reciben precisamente ya tanto los 400 trabajadores del servicio de carrera como los más de 300 de libre designación, su derecho que es la liquidación. Vamos a seguirle dando seguimiento porque está en el aire. ¿Cuántos de estos 800 trabajadores se van a quedar a trabajar en el equipo de la ASAR Anticorrupción? La dama de hierro, le dicen, precisamente por los antecedentes de hacer que grandes empresas pagaran sus impuestos, sobre todo durante un periodo complicado. Me refiero a la COVID-19. Ahí está. Son 8:45. Bienvenidos si se están uniendo todavía en esta noche. Bueno, sigo leyendo los comentarios en un momento. Ahí está Gerardo Meléndez, se conectó después. Lo del INAI debe pasar con muchos otros organismos que reciben fondos públicos, incluyendo el INE. Bueno, aprovechando eso, también los trabajadores de Coneval, que van a ser absorbidos por el INEGI, están en la misma incertidumbre. Ayer, la ex trabajadora del INAI, Rosa María González, les enviaba el mensaje de que se unieran para exigir lo básico, es decir, una compensación, una liquidación. Vamos a pasar de página informativa, pero es de seguimiento. Recuerden que también el día de ayer les dábamos cuenta que, sin sorpresas, la sección instructora presidida por el diputado Hugo Eric Flores de Morena, antes PES, que abanderó a Cuauhtémoc Blanco precisamente para que fuera gobernador de Morelos. Bueno, esta sección decidió no continuar con el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, alegando pues que la Fiscalía de Morelos no había sustentado los señalamientos. Pues ante esto, diputadas de todos los partidos, y con ello incluyo de Morena,
del PAN y también de Movimiento Ciudadano están pidiendo al Pleno votar en contra de esta decisión de no continuar con la solicitud de desafuero contra el diputado plurinominal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. El argumento de la sección instructora fue en su momento decir que la Fiscalía de Morelos no había mostrado una carpeta de investigación sólida. Entonces, el día de hoy, el fiscal de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, que recuerden acaba de sustituir hace unas semanas a Uriel Carmona, pues pidió adentro de la Fiscalía a que se revise si existen efectivamente deficiencias u omisiones en esta carpeta de investigación. Recuerden que la media hermana de Blanco pues señaló intento de abuso sexual por parte del exfutbolista, exalcalde de Cuernavaca, exgobernador de Morelos, hoy diputado plurinominal de Morena y con ello con fuero. Es por eso que se le buscaba quitar el fuero en este proceso del Congreso de la Unión, particularmente esta sección instructora y jurisdiccional, pero pues decidió Hugo Eric Flores, presidente de esta comisión, decir que no. Recordar que fue él el que lo abanderó para el ser gobernador de Morelos. Ayer me preguntaban en el chat si todavía seguían cercanos, tuvieron sus diferencias, pero en su momento, gracias a Hugo Eric Flores, exfundador de PES, que actualmente otra vez está tratando de formar ese partido, pues fue que Blanco llegó a la gubernatura de Morelos y quedó como uno de los gobernadores peor evaluados. Bueno, ¿quiénes son las que están pidiendo que desde el Pleno se vote en contra de desechar la solicitud de desafuero? Primero tenemos a la diputada de Morena, María Teresa Eli. Ella tuiteó lo siguiente: como representante de las mujeres mexicanas, manifiesto mi total indignación ante la ruin y poco ética decisión de denegar la declaración de procedencia para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Insisto, esto lo está diciendo una morenista, es decir, compañera de bancada del propio Cuauhtémoc Blanco. La justicia no es un juego ni una simulación. No cuenten conmigo para legitimar esta farsa. La impunidad no puede ser la norma. La ciudadanía merece respuestas claras, no acuerdos en lo obscurito. Ese por el lado de la diputada de Morena, que incluso colgó un video. Por el lado de la diputada del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, que es conocida por su agenda feminista, tuiteó lo siguiente, porque ella está incluso convocando particularmente a las legisladoras de todos los partidos. Dice: hago un llamado respetuoso a mis 250 compañeras diputadas de todos los grupos parlamentarios a votar en el Pleno en contra del dictamen de la sección instructora que pretende mantener el fuero del diputado Cuauhtémoc Blanco para que no enfrente al sistema de justicia. Al votar en contra, no lo estaremos acusando de nada, sino simplemente abriendo la puerta para que las mujeres que se atreven a denunciar delitos sexuales o de otra índole no vean obstaculizado su acceso a la justicia por los aparatos de poder. Así está calificando pues este caso de la sección instructora con un integrante otrora cercano a Cuauhtémoc Blanco, aparato de poder. Este caso sentará un precedente histórico. Las mujeres en espacios de decisión no podemos permitir que siga la historia de impunidad frente a la violencia sexual. Recuerden, el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es señalado por su media hermana de presunto abuso sexual, aunque sí hay que recordarlo, esto se politizó porque esta denuncia fue en el contexto de la transición y de los señalamientos contra el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, pero recordar que detrás de Cuauhtémoc Blanco pesan otros señalamientos, incluso de presuntos nexos con el narcotráfico. Bueno, finalmente, del lado de Acción Nacional, Noemí Luna, que en su momento fue coordinadora de legisladores de Acción Nacional, tuiteó lo siguiente, también con su video respectivo, pero básicamente esta es la idea. Qué decepción que pasamos de la legislatura de la paridad de género y la inclusión a la de la exclusión y el machismo. Pasamos del llegamos todas a las ignoramos a todas. Lamentable que se deseche la solicitud de desafuero en la comisión instructora de la Cámara de Diputados para proteger a un presunto violador. Ahí está la postura de una legisladora de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del bloque opositor, pero incluyendo también a una morenista que pertenece a la misma bancada de Cuauhtémoc Blanco allá en la Cámara de Diputados. Bien, pues continuamos. Ramiro Ramírez, un saludo desde Hidalgo. Por acá también se nota que es viernes.
Bueno, ahorita les busco más. Dice, buenas noches, Dulce, adelante con la información, Cecilia R. Y bueno, nos vamos ahora a otra vez pasar de página informativa. El día de ayer también les presentábamos este reporte especial de nuestros compañeros Romina Gándara y Crisanto Rodríguez, que acudieron allá al predio en Teuchitlán, Jalisco, esto después de una invitación por parte del propio fiscal general Alejandro Gertz para que los medios pues tuvieran oportunidad de documentar este predio. A su vez, el fiscal de Jalisco también invitó a los colectivos de madres y padres buscadoras de Jalisco. Estos colectivos, estas madres en su mayoría fueron quienes estuvieron señalando que esto pues se terminó en un show, en una decepción, porque ellas querían pues buscar indicios para encontrar a sus hijos, hijas desaparecidos, pero pues encontraron ya barrido este predio. Bueno, ante ello se le preguntó esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella respaldó la decisión del fiscal Alejandro Gertz de haber abierto las puertas de este predio. Mucho se señaló que ni él ni alguien cercano a su equipo acudió, pero la presidenta también dijo que algunos medios y personajes sin información suficiente y fehaciente del caso han difundido versiones y narrativas para equipararse a el terrorismo. Además, durante su conferencia matutina, la presidenta dijo que la historia del país ha cambiado y actualmente la desaparición no tiene que ver con un asunto de Estado, algo que ya había dicho previamente. Sin más, vamos a escucharla. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador en una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas, ¿cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no
van a la información fuente, base. Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón. Y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Y está el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, bastante temprano. Bueno, pues gracias por contestarme. Les decía que parece viernes, no se manifiestan en el chat. De por sí ya se extraña la presencia de Montserrat Antúnez. Gracias por manifestarse. Por acá anda Octavio Estrello Bernal. Buenas noches para el equipo de periodistas de Sin Embargo. Un abrazo para todos desde las montañas oaxaqueñas. Gracias por estar. A veces la señal no es muy buena. Dice Gerardo Meléndez, somos pocos pero escogidos. Siempre bienvenido, Gerardo. Por acá también estaba Cecilia. Así como mencionó la presidenta Sheinbaum, que acabamos de escuchar, los periodistas que acudieron al predio informan lo que encontraron para que el pueblo conozca la verdad y exista justicia. Pues si no tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestra compañera Romina Gándara hoy en Café y Noticias, pues estuvo describiendo más a detalle y sus percepciones de lo que reportearon el día de ayer junto con Crisanto Rodríguez en cámara. Está aquí en su canal de YouTube favorito, Sin Embargo, al aire, esa entrevista con la colega Romina Gándara. También hace unos minutos los periodistas entrevistaron a Marcela Turati, una periodista especializada en el tema de crisis de desaparecidos, tiene el portal ¿A dónde van los desaparecidos? Ella también estuvo cubriendo ahí directamente y también da sus impresiones. En contraste, pues hemos visto bastantes críticas a, pues no sé cómo llamarlos, influencers que decidieron hacer turismo el día de ayer en ese recorrido que ofreció la Fiscalía General de la República. Vimos los dos lados del periodismo, pero pues ahí está. Gracias. También Alejandro Martínez se manifiesta. Buenas noches desde Querétaro. Ana G, aquí estamos. De repente solo escucho porque estoy haciendo quehaceres también. Saludos en viernes por la noche haciendo quehacer, nunca se acaba. Y también por ahí veía Miguel Ángel Sánchez. Siempre es un gusto manifestarme en este espacio noticioso. Bueno, pues vamos con las últimas noticias de Al Cierre. Este es interesante, no es de fentanilo, pero sí de una droga sintética. Me refiero a lo ocurrido en Zacatecas. Fue todo un operativo de fuerzas federales, desde la Secretaría de Marina, la Sedena, la Fiscalía, elementos de la Fiscalía General de la República, también elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal. Ellos se aseguraron un mega laboratorio que era utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en Zacatecas. Esta acción se llevó a cabo por personal naval durante patrullajes de vigilancia terrestre en el poblado de Carrizalillo en esta entidad. En el lugar se localizó un complejo de laboratorios clandestinos con diversos adiestramientos que emplean los grupos delictivos para
la manufactura artesanal y elaboración de drogas sintéticas, como metanfetamina. En este complejo, ubicado en la sierra, en la mera sierra de Zacatecas, con una extensión de 395,000 metros cuadrados, se aseguraron 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, 9 mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, 4 motogeneradores, 62 condensadores, 94 quemadores y además material diverso, todo en las áreas destinadas a este almacenamiento de precursores químicos. Justamente en pantalla estamos viendo fotografías de la CEMAR durante este operativo. Ahí están pues bastante tanques, estos reactores, tambos, bidones, ojo con los tanques de gas, mezcladoras y quemadores. Con este aseguramiento se evitó entonces la producción aproximada de más de 27,000 kilogramos de metanfetamina, que equivalen a casi 700 millones de dosis, 698,250,000 dosis. Bien, continuamos todavía, a pesar de ser viernes, hubo información. Les decía que el día de mañana es el Día Internacional del Agua. Hablemos del agua, pero pues la famosa guerra del agua entre Estados Unidos y los estados fronterizos aquí de México es el caso de Tijuana. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que ante la insuficiencia de parte de México para cumplir con el Tratado Binacional de Aguas del año 1944, no se atenderá la solicitud mexicana para un canal de distribución, por lo que se dotaría de agua a Tijuana desde Río Colorado. Esto luego de que el senador de Texas exigió a la administración de Donald Trump que se presione al gobierno de Claudia Sheinbaum por el supuesto incumplimiento en el Tratado Binacional sobre el recurso. La dependencia puntualizó que ha continuado la insuficiencia en la entrega de ese recurso a través del río Bravo, como lo marca el tratado, lo que ha causado efectos negativos en la agricultura de Estados Unidos. El tratado desde 1944 establece que México debe aportar a Estados Unidos una tercera parte del caudal de ciertos afluentes de este famoso río Bravo. La cantidad mínima a entregar es en un promedio de 431 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de 5 años. En caso de sequía extrema, México puede postergar estas entregas. Sin embargo, las autoridades tejanas han asegurado que el argumento de esta sequía no justifica los supuestos retrasos actuales. Rafael Edward Cruz, mejor conocido como Ted Cruz, un senador de Texas bastante de ultraderecha, es senador de Texas desde 2013 y precandidato presidencial también del Partido Republicano en 2016. Bueno, este personaje calificó como excelente la decisión de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que indicó que ante esta insuficiencia de parte de México para cumplir con este tratado, pues no se va a atender la solicitud mexicana para un canal de distribución para que se dotaría de agua a Tijuana desde el río Colorado. Les están negando el derecho humano al agua a esta zona, a esta ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Pues personajes de ultraderecha, estamos viendo justamente en pantalla al senador Ted Cruz, bastante cuestionado. Esto fue lo que dijo luego de esta decisión de negarles agua a los habitantes de Tijuana del río Colorado. Excelente. Como dije, esta opción es absolutamente lo que la administración Trump necesita para presionar a México a cumplir con sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944. Los agricultores tejanos están en crisis debido al incumplimiento de México. Trabajaré con la administración Trump para presionar a México para que cumpla y para que los agricultores tejanos tengan acceso al agua. Un día antes, Cruz informó que recibió agricultores y ganaderos de todo el Valle del Río Grande junto a el titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y también a Mónica de la Cruz, miembro de Texas de la Cámara de Representantes desde el año 2023. Para continuar con el tema del Día Internacional del Agua y antes pues precisamente de presentarles la cobertura especial allá en Presa Madín hablando de que es viernes, pues justamente la Red de Acción sobre Alcohol está condenando las cantidades estratosféricas de agua que consume la industria del alcohol, incluyendo por supuesto las cervecerías. Bueno, en este comunicado está planteando lo siguiente. En México, 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Municipios de Yucatán, Coahuila, Oaxaca y Baja California han experimentado la escasez de agua mientras se mantiene la extracción de la industria cervecera. El derecho humano al agua, porque es un derecho humano,
es indispensable para vivir dignamente, por lo que debe tratarse fundamentalmente como un bien social y no como un bien económico. Las industrias alcoholeras y cerveceras explotan enormes cantidades de agua, afectando el acceso al agua en diversas comunidades de nuestro país, les decía, desde Yucatán hasta Coahuila. Gran parte de esta enorme extracción se realiza en regiones de estrés hídrico ya y cuyo principal destino es la exportación. La cerveza es el principal producto exportado por México, con una producción valuada en más de 6,000 millones de dólares, seguido por el tequila, con alrededor de 4.4 mil millones de dólares. La producción de estos productos tiene un fuerte impacto en la salud y el bienestar de los mexicanos, además, daños que son estimados en 552 billones de pesos, equivalente al 2.1 del PIB de México. En el marco del Día Mundial del Agua, la Red de Acción sobre Alcohol hace un señalamiento sobre la inequidad en la distribución del líquido y los problemas acarreados por la sobreexplotación con fines comerciales. Se estima que en México 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable, por lo que las condiciones de sequía y sobreexplotación de los cuerpos acuíferos en nuestro país podría agravar la crisis hídrica, provocando que más personas pierdan acceso a este derecho. De ahí que en México, frente a la escasez de agua en diversas regiones, haya surgido la frase "no es sequía, es saqueo", aquí por parte particular de la industria del alcohol y la cervecería. De acuerdo con los datos públicos y abiertos disponibles sobre las concesiones de agua que otorga Conagua a las empresas para uso industrial, incluyendo el alcohol y la cerveza, la industria alcoholera y cervecera tiene concesiones de agua por un volumen de extracción anual de 243,000 metros cúbicos. El 94% de esta cifra corresponde a la industria cervecera. Este volumen serviría para satisfacer las necesidades de agua potable de los 9,000 habitantes de la CDMX por 72 días. Vuelvo a repetir, esto consumido serviría para satisfacer las necesidades de agua potable de los 9,000 habitantes de la Ciudad de México por 72 días. Parte de la información de Red de Acción sobre Alcohol. Insisto, mañana 22 de marzo pues estaremos conmemorando un Día Más Internacional del Agua para reflexionar sobre la escasez, sobre la contaminación de acuíferos, sobre explotación y el papel, por supuesto, tanto de las autoridades como de las industrias y también el sector agrícola, que es el que más utiliza concesiones del agua. Bueno, para tomar un respiro, me regreso a temas de Estados Unidos. Nos prepararon un video sobre los ataques de Estados Unidos hacia Canadá que están sacudiendo la política. Los liberales son los nuevos favoritos. El 20 de enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, nadie habría pensado que los liberales podrían recuperarse del abismo donde estaban. Justin Trudeau era un primer ministro en desgracia, con mínimos históricos de aceptación, hasta el 17%, mientras la fuerza que lo respaldaba estaba en 21% de respaldo popular. Estaba por los suelos. En cambio, los conservadores, abiertos simpatizantes del presidente Donald Trump, tenían en la bolsa un holgado 44%. ¿Pero qué pasó? Todo ha cambiado de golpe en Canadá. Los ataques de Estados Unidos a Canadá han sacudido la política de ese país. Incluso ha revivido un patriotismo de canadienses. Ayer informábamos que algunos han decidido suspender sus vuelos a Estados Unidos. Incluso las propias aerolíneas han tomado acciones al respecto. Vamos a ver el siguiente video. El panorama político en Canadá ha experimentado un giro dramático desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de este año. Inicialmente, los conservadores canadienses, liderados por Pierre Poilievre y abiertamente simpatizantes de Trump, parecían tener una ventaja significativa con un 44.8% de respaldo popular, mientras que los liberales, liderados por Justin Trudeau, estaban en mínimos históricos de aceptación. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente y los liberales, ahora bajo el liderazgo de Mark Carney, han recuperado terreno, convirtiéndose en los nuevos favoritos para las próximas elecciones. El desplome de los conservadores se debe en gran parte a su cercanía con Trump, cuya política agresiva hacia Canadá ha generado un sentimiento de humillación y rechazo entre los ciudadanos canadienses. Este cambio de percepción ha llevado a un empate técnico entre Carney, 37.7%, y Poilievre, 37.4% en las encuestas. Aunque la tendencia favorece claramente a los liberales,
Carney planea convocar a elecciones anticipadas el 28 de abril, buscando capitalizar el creciente nacionalismo canadiense y el descontento con las políticas de Trump. Poilievre, por su parte, intenta recuperar terreno con propuestas electorales dirigidas a la clase trabajadora como un plan para aumentar la capacitación y el empleo en oficios especializados. Sin embargo, estas iniciativas, que incluyen becas de aprendizaje y financiamiento para salas de capacitación, son vistas como medidas desesperadas para atraer votos en un contexto de creciente rechazo a las políticas estadounidenses. A pesar de sus esfuerzos, el líder conservador enfrenta un desafío monumental para recuperar la confianza de los votantes. El sentimiento antiestadounidense en Canadá se ha intensificado debido a las amenazas de aranceles y la retórica agresiva de Trump. Este rechazo ha impactado directamente en la política interna, fortaleciendo la posición de Carney, quien ha declarado que Canadá está dispuesto a negociar con Estados Unidos siempre que se le trate con respeto como nación soberana. La ansiedad generada por las políticas de Trump ha llevado a los consumidores canadienses a boicotear productos estadounidenses, reflejando un nacionalismo que se ha convertido en un factor clave en la contienda electoral. En este contexto, Carney y su gabinete han enfatizado la necesidad de fortalecer la economía canadiense frente a las amenazas externas, promoviendo una imagen de resiliencia y unidad nacional. Como señala The Globe and Mail, los canadienses están adoptando una actitud más firme y menos complaciente, inspirados en valores como la justicia y la fortaleza. Este cambio de mentalidad, simbolizado por el lema "Codos arriba", refleja un momento crucial en la historia política de Canadá, donde el nacionalismo y el rechazo a las políticas de Trump podrían definir el futuro del país en las próximas elecciones. Bueno, voy a retomar un poco el tema del uso de agua, de grandes volúmenes de agua por parte de la industria de alcohol y cervecera. Tuvo comentarios de ustedes, dice el Pitcan. Es irónico que el agua se dilapide en la producción de líquidos no tan vitales como los refrescos y bebidas alcohólicas, pero bueno, estamos hablando de una industria que se sustenta en las adicciones, precisamente en enfermedades causadas por el alcoholismo. Dice 12 millones de mexicanos, casi el 10% de los mexicanos. Bueno, me regreso, ahorita que lo vuelva a abrir, me regreso a esa parte. Sí, en México 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable y especificaba pues particularmente casos que se han visto afectados, es decir, sufrir tandeo, sufrir escasez de agua por la presencia de la industria cervecera en municipios de Yucatán, en Coahuila, en Oaxaca y en Baja California. De hecho, por acá mencionaban las prácticas corporativas de la industria cervecera en municipios como Unucmá, en Yucatán, o Cinco Manantiales, allá en Coahuila, zona desértica, han llevado a sus habitantes a exigir la disminución e incluso el cierre de las actividades de producción de cerveza en las entidades debido a la escasez de agua que han provocado. Otro caso polémico fue el de la planta de Constellation Brands en Mexicali, este seguramente lo conocen, que fue cancelada por decreto presidencial y reubicada en el estado de Veracruz, después de que los habitantes del municipio se opusieran a su construcción. Por otro lado, en Oaxaca, la producción industrial de mezcal de las grandes corporaciones alcoholeras están dejando sin agua a diversos municipios. Por acá nos ven en Oaxaca, saludos allá, y justamente por un lado pues se han romantizado mucho el mezcal oaxaqueño, pero también tiene sus implicaciones, sobre todo a nivel producción industrial, más que artesanal. Valle de Tlacolula, Matatlán y Yautepec han desplazado al mismo tiempo a los productores artesanales locales, es decir, la producción a nivel industrial del mezcal en Oaxaca, además de dejar sin su derecho humano al agua a Valle de Tlacolula, Matatlán y Yautepec, está desplazando a estos productores artesanales de la bebida de los dioses. ¿Sí es el mezcal o el pulque? Bueno, pues ahí está. Gracias por sus comentarios. También sobre el tema del tratado de Río Colorado, Río Bravo,
entre México y Estados Unidos. Gerardo Meléndez nos dice, esos tratados que se firmaron hace mucho tiempo con gobiernos entreguistas todavía siguen pagando sus consecuencias y los gringos son bien abusivos. Por acá también decía el buen Derham, buenas noches, por eso solo hay que tomar cerveza alemana para que el agua se quede en México. Iván Guevara, excelente noche, un cafecito y un cordial saludo. Estaba Pancho L. dice, con las heladas, ¿no? Bueno, para eso son los días internacionales, que es el Mañana del Agua, para reflexionar sobre pues el consumo y el acceso de derecho humano al agua. TT ama el café. Dulce, recuerda que también las refresqueras derrochan agua a mares, Coca-Cola Company y Nestlé como ejemplo. En Nestlé, que acaba de pues tener una gran inversión en Veracruz, ser bien aplaudida, pero pues ahí tienen el lado negativo. Bueno, son 9:18, les decíamos, les preparamos una cobertura especial. Pues vamos a una brevísima pausa para ir al con todo. Llegamos a la gustada sección de Con Todo en este viernes 21 de marzo año 2025. Mi compañera Ana de la Torre y yo acudimos a Presa Madín, ubicada en el Estado de México, para documentar lo que el Comité de Cuenca Presa Madín ha tratado de denunciar una y otra vez a las autoridades y que no han hecho nada, han hecho caso omiso. Me refiero a la sobreexplotación de esta agua y sobre todo la contaminación con metales pesados provenientes de fraccionamientos que se siguen instalando. Incluso también están llegando lixiviados de un relleno sanitario desde Naucalpan. Vamos pues con todo. Bien, para ubicarnos, la Presa Madín está en el municipio de Atizapán, Estado de México, muy cerca de las conocidas Lomas Verdes. Como dicen los activistas, cada vez son menos verdes, precisamente porque no ha parado el surgimiento de diversos fraccionamientos, no hay un control del municipio, ni de las autoridades federales, ni también del gobierno como tal, en este caso, Estado de México. Bueno, pues estamos viendo en pantalla unas imágenes del año 2021, cuando por la llegada de lixiviados del relleno sanitario de Naucalpan, pues los peces empezaron a perder oxígeno y frente a las cámaras de activistas, pues fallecieron. Primero, pues sufrieron desesperados y después fallecieron. Solo es la muestra de la presencia de metales pesados en esta agua de Presa Madín, que a pesar de contar con una planta potabilizadora, al tratarse de metales pesados, pues pueden llegar a las casas, los habitantes de este lugar. Es una paradoja. Por un lado tienen escasez de agua por la presencia de bastantes fraccionamientos, pero por el otro lado, el poco agua que les llega en tandeo les llega contaminada.
Los dejamos pues con este reporte, esta cobertura especial de mi compañera Ana de la Torre en cámara y Dulce Olvera con apoyo con el recorrido de integrantes del Comité de Cuenca Presa Madín. Nosotros nos vemos el lunes. Tengan excelente fin de semana. Y gracias a... Nos ubicamos en Presa Madín, aquí en Atizapán, Estado de México, la cual alberga agua bastante contaminada con metales pesados serios para la salud y que alberga descargas residuales tanto de un relleno sanitario en Naucalpan como también de fraccionamientos que están rodeando la presa. A pesar del estrés hídrico que viven en la zona de Lomas Verdes y demás, pues las autoridades siguen permitiendo que sigan surgiendo proyectos inmobiliarios como Terra Lago. Escuchemos a sus habitantes. ¿Hace cuántos años este río todavía estaba limpio, incluso podía nadarse y verse truchas? En este río hace unos 10, 15 años se podía nadar, hay zonas de truchas en Gilotzingo, en la parte alta. La zona donde se recarga el río y se recarga todo el acuífero es en la parte alta, que es Gilotzingo. Y en Gilotzingo también hay, se llevan la madera, se roban la tierra y la venden acá abajo. Es todo un depredación. Que en estos momentos estamos viendo que el río Tlanepantla pues está turbio. Está turbio porque y huele feo y además te mostramos una fotografía del 2024 y estaba más limpio. Han estado haciendo algunas obras, supuestamente no se permiten construcciones, pero empieza a estar ya turbio. Y ese problema es... Hace algunos años vino una chica de Greenpeace y cuando vio todo esto y estaba completamente cristalino el río Tlanepantla y vio lo que sucedía de la zona Esmeralda, se puso a llorar. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo. Acá atrás espaldas tenemos una planta tratadora que supuestamente es biológica, pero se alcanzan a ver los sellos y está clausurada. ¿Sabe por qué clausuraron esta planta? Porque no está funcionando, porque no cumple con las normas y el agua que está sacando no está siendo bien tratada. Los cerros del lado izquierdo tenemos lo que es, le llaman la zona Esmeralda, que ya tampoco es tan Esmeralda como hace algunos años, porque quitaron varios bosques de encinos, entonces ya no es tan Esmeralda. Supuestamente todos estos edificios tendrían que tener plantas tratadoras, pero no las tienen. Entonces el agua se contamina en esta zona y ahí es donde se une con el río Tlanepantla y llega a la presa contaminada. Una de las causas más importantes y por lo cual decimos que nos encontramos en la tormenta perfecta es que el acuífero de la Ciudad de México está en veda desde 1954. Está sobreexplotado, está contaminado y además todo esto se debe a los desarrollos que han hecho en todos los lugares. Aquí se ve enfrente que están construyendo en todos los edificios de Naucalpan, que están construyendo y van a ser edificios secos porque no hay agua. Así como hace 10, 15 años se veía agua cristalina en este río, ¿a partir de qué años recuerda que empezó este boom inmobiliario? Pues tiene alrededor de 20 años cuando empezó, de hecho inclusive del 2005 donde empezó la construcción de acá arriba de lo que es enfrente del Cerrito, donde está el tanque Lomas Verdes Bajo del Cutzamala y uno que no se ve que es el tanque Lomas Verdes Bajo, y todos los desarrollos que han hecho en Lomas Verdes, la sexta sección incluida, todos los edificios que están ahí en el cerro de Lomas Verdes, ¿no? Son nuevos, muchos son recientes. Lomas Verdes, en el 2002 empezó con lo que es la cúspide y toda la parte de la sexta sección, que se tardó en que
nos opusimos para que se construyera, pero de todas maneras, además la sexta sección es toda una tragedia. Supuestamente iba a ser construida para 2,000 viviendas, pero ya hay como 5,000, porque están ya no solo viviendas unifamiliares, sino edificios. Pero además no tienen agua. Sí. Que en el tiradero de Patlasco lo construyeron y lo reportamos sobre arroyos y barrancas tributarias del río San Juan que llega a la presa Madín. Cuando los lixiviados salieron, que además es un tiradero, el recorrido que hicimos fue y vimos aparatos eléctricos y todo. Supuestamente le pusieron geomembranas, pero los lixiviados siguen saliendo a la presa. Y eso es lo que disminuyó y mató a los peces. Hicieron la clausura, con agua le puso un sellito, pero siguen saliendo los lixiviados. Y el asunto se pone peor en la época de lluvias, porque los lixiviados salen, llegan a la presa y fue lo que ocasionó la muerte de los peces. Vemos aquí en esta zona la cantidad de peces que están buscando oxígeno para sobrevivir. Todos estos peces se están muriendo y hay un responsable. Es una tragedia ecológica la cual estamos viendo. No pueden tomar oxígeno y están compitiendo una gran cantidad de peces por él y están muriendo desafortunadamente. En la parte de atrás se ve el desarrollo que se llama Terralago, un desarrollo que toda la comunidad se inconformó que se hiciera porque en el 2006 se hizo un estudio de impacto ambiental y el doctorado de Iztacala detectó plantas endémicas y fauna que debería de estar en resguardo, como aves, como el correcaminos, o sea, mucha diversidad. Y bueno, se cerró y posteriormente, cuando en el 2022, la misma presidenta Angélica Moya, que había había solicitado la expropiación en el 2006, que no se concretó por cuestiones político-económicas y de corrupción sobre todo. Entonces, en el 2022 ya les dan ahora sí los permisos para que construyeran. Resalta mucho que presentamos nuestro amparo, nos dieron la suspensión, pero después del paro que tuvo el Poder Judicial Federal, la juez consideró que no podía dar una suspensión definitiva porque todo lo que decían las autoridades era lo que tenía que tomar en cuenta para que fuera las pruebas que ella necesitaba para negar la suspensión. Resalta que uno de los principios de máxima publicidad, que el Tratado de Escazú y la Constitución mexicana habla de que antes de un desarrollo, la comunidad aledaña, la comunidad en el entorno adyacente que va a ser impactada por el desarrollo, tiene que ser consultada. Y la juez consideró que fue consultada porque a 75 kilómetros de aquí, en Metepec, se puso un rotulón afuera de la Secretaría de Ambiente, en los estrados, y con eso dice que ella consideraba que era máxima publicidad, situación que está en contra totalmente de la Constitución y de la convencionalidad. Posteriormente apareció seguimos insistiendo y solicitamos cómo les habían dado el permiso de pozos si en esta zona ya hay escasez de pozos. Aquí en la sexta sección, a 1000 metros de distancia, de 3 pozos que habían, 2
ya se abatieron y uno lo tuvieron que construir en barranca por la escasez del agua que existe en el manto acuífero. Aquí a mis espaldas estuvieron perforando un pozo y actualmente ya no se ven máquinas. Y hay que resaltar que en la contestación que hizo un organismo de Conagua, señaló que a ellos no se les consultó ni dieron ningún tipo de autorización para perforar pozos, lo cual es un delito al patrimonio nacional. A partir de que se levantó la suspensión, los desarrolladores empezaron a dinamitar y empezaron a traer maquinaria súper pesada, y los colindantes en la parte de atrás de fuentes de satélite desde las 6 de la mañana tenían impactos que vibraban sus casas y que alteraban cualquier derecho humano a la salud mental. Hay mucha gente de la tercera edad que hasta se enfermó porque era imposible soportar ese ruido. Entonces, en resumen, no se entiende por qué la juez quitó la suspensión si hay evidencia por escrito en el expediente que otorgó la Conagua, en donde textualmente dicen que ellos no dieron ningún permiso para perforar pozo. Por lo tanto, la factibilidad de agua que dio el municipio, que avaló el Estado y que cayó Conagua, es ilegal. Ese fraccionamiento es un fraccionamiento sin derecho a perforar pozos. Bueno, esto es muy grave, porque el primer derecho que se está violando es el derecho a la vida. El agua es vida, y por la concurrencia de los derechos humanos sigue el derecho al agua. Ya se sabe que en esta zona existe estrés hídrico, o sea que ya no hay agua en el subsuelo por la sobreexplotación. Inclusive Conagua en 1954 declaró la zona de veda hídrica, ya no se podían abrir más pozos. En el 2016 lo ratifica señalando que hay sobreexplotación de los mantos freáticos a consecuencia del desarrollo indiscriminado habitacional sin llevar a cabo estudios. Y aquí, como va a haber 1.500 casas más muchos servicios, o sea, va a haber hospitales, hoteles, escuelas, la demanda hídrica va a ser muy alta, con lo que se va a aumentar la escasez de agua en estos lugares que ya desde ahorita ya lo sufrimos. El año pasado veíamos en muchas colonias mantas que decían reclamando su derecho humano al agua, porque muchos de los desarrollos que se están dando están concedidos por medio de bloques de Cutzamala, y Cutzamala ya no puede dar agua. Y si siguen sacando el agua del acuífero, lo único que van a lograr es acabar con el agua del acuífero, y eso sí va a ser algo extraordinariamente complicado para todos los habitantes que se van a quedar sin agua. Los estudios que hizo el Politécnico en la Facultad de Toxicología, se hicieron varios estudios de la calidad del agua, y encontraron que las carpas que están aquí tenían daños en el ADN. Luego se revisó el agua y se encontraron muchos químicos emergentes y metales pesados. Y después se acaba de hacer un estudio en humanos que reciben agua de Presa Madín, y se encontró que el 90% de las personas que fueron, que entraron en el estudio, tienen esos contaminantes en su sangre. Y aquí el contexto científico dice que el agua aún potabilizada, porque los químicos emergentes y algunos metales no se limpian con las plantas de tratamiento, por eso la gente recibe agua potable con contaminantes que les causan estrés oxidativo, y con ello enfermedades degenerativas como cáncer, Parkinson, diabetes e hipertensión. Entonces nos llama la atención que Conagua dice que no hay
contaminación en la presa, y con eso otra juez dice, bueno, pues que sigan construyendo las 22,000 casas. Aquí vemos la forma en que el Poder Judicial Federal tiene gran culpa de lo que pasa, porque finalmente el Poder Judicial Federal desde 2017 nos ha estado rechazando demandas por cuestiones procedimentales que no tienen que ver nada con el principio indubio pro natura, que quiere decir que primero está la naturaleza antes que cualquier otra inversión. Entonces hay violaciones completas que está haciendo el Poder Judicial Federal, y por eso qué bueno que vamos a votar en junio. Y ahora me gustaría que los jueces vinieran y que se lavaran las manos con esta agua para ver si no se quedan sin piel. Está completa, inclusive hay gente que les ha llevado envases con agua, pues para que se la tomen, para que sigan diciendo que la presa Madín está limpia y que es apta para el consumo humano. A las personas que están interesadas en comprar un departamento en Terralago o en otra de las obras que están en construcción, ¿qué advertencia se les puede dar por el presunto fraude en el que podrían ser víctimas? Bueno, es público y notorio porque el año pasado en el estiaje, en fraccionamientos donde son nuevos y gente joven que puso todo su esfuerzo para comprar un departamento, tenían que poner mantas afuera diciendo que no hay agua, porque todas esas nuevas construcciones tienen permiso por bloques de Cutzamala, y obviamente Atizapán y Naucalpan viven 85% vivían de 85% del Cutzamala, y al no haber agua en el Cutzamala, pues hay una escasez tremenda. La gente está súper colapsada y estamos a punto de vivir un estrés hídrico tremendo, porque los indicativos del abastecimiento de agua para este año son desastrosos. ¿Qué pasa con las pipas que le llevan agua, por ejemplo, del río Tlanepantla? Bueno, también hay un problema con las pipas, porque uno de las vertientes que se tiene que hacer es la distribución equitativa del agua. Entonces ha sido un gran negocio de las pipas llevar agua a los hogares con unos precios estratosféricos. Y además de eso, hay referencias de personas que se han acercado a nosotros y nos dicen que le llevaron pipas con agua pestilente y amarilla, y que no nada más la tuvieron que tirar, sino que tuvieron que sanitizar sus receptorios de agua, porque esa agua no se podía usar. Estamos en la presa Madín, estamos a un costado, estamos en la parte alta, donde entran los dos ríos. ¿El de atrás que tiene? Tenemos al río San Juan y al río Tlanepantla. Okay. Bien, ¿cuál es la impresión que tuvo ahorita cuando vio los niveles bajos de esta presa Madín? La verdad es que es muy triste, porque cada día se ve cómo está bajando el nivel. Nos siguen diciendo que no pasa nada, que todo está muy bien, pero esta presa tiene muchísima menos agua de la que tenía hace incluso unos 10 años. ¿Qué piensa que a pesar de que esté contaminada y a pesar de que esté cada vez más baja y haya estrés hídrico, se sigan dando permisos de obras inmobiliarias como las que vemos? Realmente no tiene razón de ser. Existen unas cosas que se llaman factibilidad de agua. Yo soy profesora, y si a mis niños les preguntas si hiciste la tarea o no la hiciste, te van a contestar si la hice o no la hice. Yo creo que aquí debería ser exactamente igual. ¿Hay agua o no hay agua? Dar una factibilidad condicionada, a ver qué va a pasar, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya las personas que viven
aquí, Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, ya están teniendo restricciones, ya están teniendo tandeos, ya están teniendo que mañana no tienes agua. Hay a quienes les dan agua 2 horas a la semana. Entonces, si no tenemos agua para los que ya habitan aquí, pues no debería de venir absolutamente ni una casa más, porque aunque la vivienda digna es un derecho humano, una vivienda sin agua y que deja a todas las demás sin agua, pues no es digna. La presa se inauguró en los 70s, a mediados, casi finales, y realmente ha habido un cambio dramático en el tema de las aves. Yo documenté, terminé de documentar por ahí del 2016, y había, tanto aquí como en la parte de los ríos, más de 200 especies, y en cantidades grandes. Se veían parvadas, se veían todos los árboles llenos de garzas, era una cosa hermosa. Y ahora, efectivamente, hay unas pocas hasta por allá. Entonces, han ido disminuyendo. Teníamos pelícano café, teníamos martín pescador, teníamos golondrinas, pero no golondrinas así como las que se ven una o dos ahí en sus nidos o en los alambres. Bajaban en círculo completo, eran miles y miles que bajaban a tomar agua. Era un espectáculo divino. Podemos ver cómo empiezan las máquinas a trabajar y a devastar los cerros, estos cerros maravillosos que son simple y llanamente parte del bosque, del gran bosque de agua. ¿Y qué significa eso? Que son los que recargan el acuífero, que son los que nos van a ayudar a tener agua. Si ahora, en lugar de tener estos maravillosos cerros, vamos a tener cemento, el agua va a bajar como en resbaladilla a las partes bajas, y lamentablemente, si es que llueve, va a haber gente inundada en la parte baja porque no se va a infiltrar el agua. Y los incendios ya todos sabemos, aunque las autoridades siempre dicen no es cierto, no se va a hacer, por la ley se protegen 10 años, etcétera, etcétera, las zonas quemadas. La realidad es que todos los ciudadanos sabemos que si se incendia algo casual, acaba siendo un fraccionamiento. Se denuncia una descarga, la tienen anotada, la tienen registrada, pero no hacen absolutamente nada, y las autoridades juegan al ping pong. Es que le toca con agua porque es una presa y la presa es federal. Es que le toca a la CAEM porque hay un tubito y es de ellos. Es que le toca al municipio porque es el que da los permisos y porque es el que suministra el agua. Y en lugar de ponerse de acuerdo los 3 niveles para ver, yo con agua no puedo demandar a un ciudadano, pues te toca a ti, municipio, demandar al ciudadano que está haciendo algo mal. Entonces el juego del ping pong es maravilloso y no se resuelve nada. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades ambientales para que esto pues, pueda ser posible? De hecho, hemos hecho todo lo que te marca la Ley General del Equilibrio Ecológico, denuncias populares, reportamos todas las descargas puntuales. Empezamos por 4, ya van en 36, reportamos todos los edificios irregulares. Se hicieron, ahorita lo va a ampliar más el licenciado Miramontes, 2 acciones colectivas, todo lo que está, inclusive se hizo una denuncia ante la Comisión de Cooperación de América del Norte, que nos dijo la doctora Carmona que lo hiciéramos, lo hicimos, pero también las autoridades no le quieren entrar a este tipo de cuestiones porque no le quieren entrar. Estamos hablando de Conagua, Profepa. De hecho, hicimos una denuncia porque en 2021 se murieron 2,5 toneladas de peces en la presa, y eso fue ocasionado por el relleno sanitario de Tepatlasco y por los niveles de la presa que mantienen en esa época, porque hay menos oxígeno y los peces estaban buscando el oxígeno que se generaba en una cascada. Entonces denunciamos eso y le mandamos una copia a Gobernación,
al de Derechos Humanos que estaba en esa época en Cinas, hicimos una denuncia a la Profepa y a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos hizo un estudio y en el 2023, por agosto de 2023, hizo una recomendación y declaró que la CONAGUA, Profepa, el gobierno del Estado de México y los municipios de Naucalpan y Atizapán estaban violando el derecho humano a un medio ambiente sano y agua salubre. CONAGUA no quiso, desechó la recomendación diciendo que no hay motivos para que se hiciera porque el agua de la presa sí cumple con las condiciones. Precisamente por eso las invitamos a que viniéramos a esta parte, donde se alcanza a ver perfectamente dónde se está contaminando la presa.